Mi nombre es Rafael Mindiola y en compañía de mi compañero Iván Darío Triana realizaremos el desarrollo de la actividad número 4 de gestión y calidad de la información de la Fundación Universitaria Compensar con el tutor Juan José Osorio Tavares. Para dar inicio a la presentación, pues se nos pide dar el concepto de datos, su estructura y sus dimensiones dentro de la organización. Entonces, en un principio, ¿qué es dato? Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Existen varios tipos de datos, numéricos, entre los que encontramos los enteros y los reales, de texto, como los caracteres y las cadenas, y lógicos, como los boolean. La estructura del dato. La estructura del dato pues se divide en internas y externas. Las internas pues encontramos las estáticas y dinámicas, y entre las estáticas encontramos los arreglos y las matrices. Entre las dinámicas también se subdividen en lineales y no lineales. En las lineales encontramos listas, pilas y colas, y en las no lineales árboles y grafos. Y en las externas encontramos bases de datos y archivos. Eh, bueno, en la estructura. Son formas de organizar la información para manipular, buscar e insertar datos de manera eficiente. Entonces, como lo vimos, pues digamos que existen varios. Entonces, uno de ellos es los arreglos que pues se encuentran entre las estáticas y almacenan múltiples datos en una sola variable. Otra que se encuentra en las dinámicas lineales es las listas enlazadas, que se componen de nodos que tienen dos atributos, datos y enlace. También encontramos ahí las pilas, que solamente pueden eliminar o insertar en la cima de la lista. Eh, También en las dinámicas lineales encontramos las colas, que permiten emular el comportamiento de una fila o cola de la vida real. Y entre las dinámicas no lineales encontramos los árboles binarios. Estas, compuestas por nodos, tienen tres partes: el valor que contiene el nodo y dos nodos hijos, que son el izquierdo y el derecho, como se muestra pues en esta figura. Buenas noches. Bueno, el manejo de grandes volúmenes de datos pueden llegar a generar alta dimensionalidad, es decir, consta de una gran cantidad de variables. Esta situación se requieren unos métodos que tomen en cuenta el número elevado de estas variables para poderlas reducir y que tenga unos tiempos más acordes para el procesamiento de la información, de los datos. Entonces, uno de estos métodos es el análisis de componentes principales, conocido como ACP. Consiste en expresar un conjunto de variables en un conjunto de combinaciones lineares de factores no correlacionados entre sí. Estos factores dando cuenta a una fracción cada vez más débil de la variabilidad de los datos. Este método permite representar los datos originales en un espacio de dimensión inferior del espacio original, mientras el límite al máximo la pérdida, limita al máximo la pérdida de la información. Eh, Luego sigue el análisis de discriminante lineal LDA y el compañero Rafael lo va a explicar. bueno, así como dijo mi compañero Iván, otro método es el análisis del discriminante lineal, LDA. El análisis discriminante lineal es un método alternativo, em, más adecuado a a la regresión lógica, cuando las variables cualitativas tienen más de dos niveles, k mayor o igual a 2. Suponen también un modelo más estable cuando el tamaño muestral n es pequeño y la distribución de los predictores es aproximadamente normal en cada una de sus clases. El propósito del LDA es encontrar la combinación lineal de las variables originales que permiten la mejor separación entre grupos de un set de datos. Y otro de estos métodos es el análisis de componentes principales del kernel, conocido como ACPK.
Es una extensión del anterior al ACP, pero utiliza métodos kernel. Entonces tomamos un kernel y transformamos las operaciones lineales de PCA en un nuevo espacio con una asociación no lineal. Esta técnica necesita una alta capacidad de procesamiento computacional y mucho más tiempo que el PCA. El ACPK tiene otro inconveniente, tiene otro inconveniente. Es el supuesto de que tengamos un conjunto grande de datos y producimos una matriz grande, llamada matriz de Gran, con una necesidad de alta memoria para el procesamiento. Listo, continuamos con una de las preguntas que se nos hacía, que era la importancia de los procesos de reducción de las dimensiones de los datos dentro de la organización. Entonces, pues encontramos técnicas de reducción de la dimensionalidad que pues se dividen en dos, en la selección de características y en la reducción de dimensionalidad. Entre la selección de características encontramos el ratio de valores perdidos, el filtro de baja varianza, el filtro de alta correlación, los bosques aleatorios, la eliminación de características hacia atrás y la construcción de características secuenciales hacia adelante. Otra de las técnicas de la reducción de la dimensionalidad es la reducción por lineales o no lineales. Tiene esos dos subdivisiones. Entonces, la lineales es un análisis factorial, un análisis de componentes principales y un análisis de discriminante lineal. Y la reducción dimensional no lineal escala multidimensionalidad, hace un mapeo de características isométricas, incrustación localmente lineal, mapas de Heysen, incrustación espectral, incrustación de vecinos estocásticos distribuidos en T. Para continuar, también se nos decía que los algoritmos locales de reducción de dimensiones de los datos dentro de la organización. Eh, pues para esto, ¿qué es un algoritmo? Primero que todo, pues un algoritmo es la secuencia de pasos que resuelven un problema y es la base de la programación, como dice el profesor Alexis Lozada y lo vemos en la imagen. Pues un algoritmo se divide en tres partes principalmente: la entrada, el proceso y la salida. En la entrada, pues solo son los datos que se le dan al algoritmo. Pues aquí hay un ejemplo, entonces tenemos los datos A y B y a cada uno se le asignó un número, 1 y 2. El proceso es la operación que se hace con los datos, entonces a y a B se le va a realizar una suma y eso nos va a dar C. Pero entonces aquí la operación es la suma. Y la salida, que es el resultado final que se obtiene de la operación. En este caso, pues será C, que es lo que nos retorna el algoritmo. Bueno, los algoritmos también tienen unas características. Estas características son que son precisos, tienen que resolver el problema sin errores, eh, son de se ejecuta el algoritmo varias veces y los datos de salida serán iguales en cada repetición. Y son finitos, deben tener un inicio y deben tener un final. Y adicional también son legibles. Cualquier persona que vea el algoritmo debe ser capaz de comprender este proceso. También tenemos dos algoritmos que se utilizan y es el algoritmo del vecino más cercano y el algoritmo de Fukunaga y Neve de Delia. El algoritmo del vecino más próximo fue en las ciencias de la computación uno de los primeros algoritmos utilizados para determinar una solución para el problema del viajante. Este método genera rápidamente un camino corto, pero no generalmente es el ideal. El algoritmo del vecino más próximo es fácil de implementar, pero en algunas veces puede perder rutas más cortas que son fácilmente notadas en la visión humana, debido a su naturaleza más ávida como norma general.
si los utilizamos, los pasos del recorrido son comparables en longitud al, al de los primeros pasos. El recorrido es razonable. Si estos son muchos mayores, entonces es probable que existan caminos mucho mejores. Y el otro algoritmo es el de Fukunaga y Narenda, que es uno de los primeros, fue desarrollado en 1975 y pues como lo dije, fue uno de los primeros y se desarrolló para espacios métricos generales y se basa en la construcción de un árbol a partir de un conjunto inicial de prototipos. Este conjunto constituye el nodo raíz, que sería este de aquí, y se divide en L subconjuntos o nodos, que a su vez se dividen de nuevo y así sucesivamente hasta un cierto nivel de profundidad del árbol en el que los subconjuntos de prototipo constituyen las hojas del árbol. Entonces, pues aquí como se ve en la imagen. Posteriormente, pues se nos pide interpretar los métodos globales de reducción de la dimensionalidad de los datos dentro de los sistemas de información y su impacto en la empresa. Para esto encontramos pues esta diapositiva que pues nos muestra pues como el proceso del dato en una compañía desde sus fuentes hasta pues la evolución e interpretación. Y como podemos observar aquí, la reducción de la dimensionalidad se encuentra en el medio, más o menos en la data de preprocesada y la data de transformada. Entonces, pues digamos que Iván nos va a dar como el inicio de cómo sería este proceso. Listo. Entonces, tenemos un conjunto de técnicas que consiste que para la extracción de la información relevante de un conjunto enorme de datos. Entonces, cada proceso tiene como una unión para poder llegar a tener un resultado final. Entonces, iniciamos con fuentes de datos. Entonces, en una organización hay muchas fuentes de datos, o algunos datos estructurados, otros no estructurados. Entonces, eso llega y se almacena en una base de datos, pero estos datos están crudos, no tienen todavía ningún sentido. Entonces ya luego empieza como la etapa del preprocesamiento, donde se pone como un objetivo con el data y pues se hace un muestreo y una selección para empezar a organizar esa información. Se hace una limpieza de datos, y estos datos, pues datos que no existen, datos no clasificados, identificados de extremos y eliminación de ruidos. Para continuar con el data preprocesada. Y entonces ahí el compañero Rafael continúa explicando el proceso. Sí, entre la data preprocesada y la data de transformación, como lo dije anteriormente, pues se encuentra la reducción de la dimensionalidad, también encuentra la creación de características, la normalización de los datos, las variables correlacionadas y la discretización. Eh, Posteriormente a esto, entre la data transformada y los patrones o el reconocimiento de patrones, se realiza un modelado que pues es la clasificación, la regresión, la agrupación, la asociación y la secuencialización. Pues esto del reconocimiento de patrones nos lleva a la evolución e interpretación. Evolución e interpretación que pues nos permite dar o llegar mediante la estadística y mediante todo el análisis que se le hace al dato a dar un excelente manejo a las peticiones o al objetivo de la compañía como tal después de todo este análisis. Listo. Por consiguiente, seguimos con la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de la calidad de los datos. Sí, Entonces, aquí en esta parte se nos pedía la importancia de la calidad de los datos dentro de la organización.
Pues entonces, en términos generales, pues recordemos que los datos nos permiten limpiar y gestionar eh, datos y al mismo tiempo los hacen disponibles para toda la organización. Los datos de alta calidad permiten a los sistemas estratégicos integrar todos los datos relacionados para proporcionar una visión completa de la organización y las interrelaciones dentro de la misma. La calidad de los datos es una característica esencial que determina la confiabilidad de la toma de decisiones. Para una buena calidad de datos, recordemos que se deben tener las siguientes características o atributos. Bueno, estas características de los datos son las siguientes. Está la exactitud, la integridad, la actualización, la coherencia, la relevancia, la completitud, la accesibilidad y la confiabilidad de estos datos. Continúo. Continuando, se nos pedía también pues la importancia del procesamiento de los datos como generadora de información dentro de la organización. Bueno, para poder llegar a un conocimiento con la información, pues se ve que hay como una jerarquía, una pirámide de conocimiento, donde desde el inicio tenemos los datos en crudo, pero pues los datos en sí no nos dicen nada. Entonces la idea es poderlos procesar y ir armándolos para poder obtener una información. Con esta información, pues ya la podemos analizar y adquirimos un conocimiento y pues ya con el conocimiento la empresa puede tomar decisiones pues con respecto al negocio de cada organización. Entonces, si nos damos cuenta pues en el proceso entre el dato y la información, pues ahí aplicamos el tema de la dimensionalidad, porque como tenemos una cantidad de información tan grande, entonces ahí se utilizan los métodos que hablamos en las diapositivas anteriores para poder procesar toda esta información tan grande que tiene la empresa. Adicionalmente, pues vemos en el gráfico de la parte derecha que una empresa, pues una organización tiene diferentes fuentes de información. Entonces, tanto información interna como externa. Entonces, en la parte interna se llega información de procesos de CRM, de un ERP, de la parte de recursos humanos y pues externo, pues también información de proveedores, de clientes, etcétera. Entonces, una información muy grande para manejarla. Entonces, en este procesamiento ya en la base de datos se utiliza una técnica que es la famosa ETL, que consiste en extraer, transformar y cargar. Frecuentemente abreviado es el ETL. Es un proceso que permite a las organizaciones mover datos desde muchas fuentes. Entonces, las fuentes, pues las que ahorita les expliqué, y hace un proceso de reformateos y limpia toda esta información y los carga a, pues a una base de datos, a un data warehouse o algún tipo de esos sistemas de almacenamiento. Y ya por último, pues se hacen las consultas de toda esta información que está almacenada, ya procesada y organizada. Entonces ahí pues ya se pueden hacer reportes, análisis, cuadros de mando y con pues todo esto con el fin de que las altas directivas de las empresas pues tomen las mejores decisiones para esto. Y pues esto también hace parte de la inteligencia de negocios o el BI, pues para poder con estos datos históricos poder pues tomar las mejores decisiones en cuanto a las tendencias que se vean en el mercado o todo esto para pues poder generar más ingresos a la organización. Perfecto. Y pues ya para terminar, la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de esta actividad, no queda más sino agradecer y una feliz noche. Gracias por la atención, profesor.